Esta vez vamos a hablar acerca del origen del pecado, ¿no? Y pues es la parte 3, ¿no? Quería comenzar diciendo que eh, hace como un mes y medio, más o menos, no sé si lo recuerdan, pero el hermano Pedro, que no está hoy, nos hizo me hizo una pregunta acerca de Isaías capítulo 45. En Isaías capítulo 45 estábamos hablando de la Trinidad y me hizo una pregunta un poquito a propósito de la Trinidad, pero no tenía del todo que ver con ella. O sea, en el capítulo 45 de Isaías hay una profecía que habla acerca de un rey. Este rey se llamó el rey Ciro. ¿No? Y es una historia muy curiosa porque el rey Ciro no fue un rey hebreo, no fue un rey judío. El rey Ciro fue un rey pagano, fue un rey persa que reinó durante el imperio persa. ¿Se recuerdan que luego del declive del imperio babilónico, pues surge el imperio persa y uno de estos, de los monarcas que fueron realmente destacables, no solamente en la Biblia, sino en la historia, es el rey Ciro, ¿no? Y hay una profecía de Dios en el libro de Isaías, en el capítulo 45, precisamente acerca del rey Ciro. Y es curioso porque aún siendo un rey pagano, aún no siendo un judío, aún sin ser un creyente, por decirlo de alguna manera, para que lo entendamos, el Señor le dice: yo soy tu redentor, el que te formó desde el vientre. Así comienza diciéndole al rey Ciro. Y le dice, en el capítulo 45 le llama mi ungido. Tú eres mi ungido, ¿no? Siendo Ciro, pues un rey pagano, no siendo judío, ¿no? Pero si se recuerdan bien un poquito la historia, cuando el imperio babilónico estaba en todo su auge, en ese tiempo, ¿qué se encargaban de hacer los imperios? Extenderse, ¿no? ¿Y cómo se extendían los imperios? Pues conquistando y pues pidiendo las cosas por favor. No precisamente, ¿no? Entraban y hacían guerra y quemaban y se llevaban cautivos a las mejores personas. Bueno, en Israel, pues, el imperio babilónico se llevó cautivo un montón de gente, otras personas fueron dispersas, pero durante el reinado del rey Ciro, él proclamó el regreso, le permitió a los que estaban cautivos en lo que antes era Babilonia, regresar a la tierra de Israel, ¿no? Y recordamos un poquito toda esa historia de Nehemías, de Esdras, cuando reconstruyen el templo, y hay toda esa alegría porque se está regresando, ¿no? Pero el que promovió todo eso fue precisamente este rey pagano llamado Ciro. Es una historia muy bonita, básicamente por eso, ¿no? Tenemos historias en los libros de historia, ¿no? Extrabíblica, historias que no solamente están en la Biblia, que hablan acerca del rey de Ciro, el rey Ciro, que fue una personalidad muy eminente, fue muy querido porque gobernó muy bien, e incluso en Irán todavía pues se puede visitar su sepulcro, es una edificación grande, una casita así muy bonita de piedra y todo eso. Bueno, está vieja, pero está en relativamente buen estado de conservación, ¿no? Pero lo más curioso de todo es que la profecía de Dios en el libro de Isaías acerca de Ciro fue dicha 150 años antes que Ciro naciese. Cuando habla de Ciro, que lo nombra por su nombre, lo hace 150 años antes incluso del nacimiento de Ciro. Y eso está bien documentado no solamente en la Biblia, sino en la historia. Y parte de esa profecía sobre Ciro la encontramos en el capítulo 45 de Isaías, donde podemos leer a partir del versículo 4. Los que quieran pueden ir a Isaías capítulo 45, versículos, voy a leer del versículo 4 al 7. Y dice, este es el Señor hablando a través de Isaías, diciendo: por amor de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre. Le está hablando a Ciro. Te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Versículo 5. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí.
Esto se mencionó a propósito de que estábamos hablando acerca de la Trinidad, ¿no? Y después sigue diciendo el Señor en esta profecía, yo te ceñiré y aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone que no hay más Dios que yo Jehová, ninguno más que yo, que formó la luz que formo la luz, y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Y la pregunta de nuestro hermano, no sé si alguno la recuerda, pero él preguntó, entonces Jesús, Dios, crea la adversidad, es el creador de la adversidad. Y nos podemos preguntar entonces si el Señor también crea las tinieblas, porque así dice que la Biblia, que crea la luz y también las tinieblas. Entonces el Señor es creador de estas cosas negativas. Imaginemos que estamos en una habitación a oscuras. Yo no sé si a ti te ha pasado alguna vez estar en una habitación completamente oscura, que haces así y no ves absolutamente, es bastante perturbador hacer así y no ver absolutamente ni siquiera tu mano, ¿no? Pero cerrando todas las persianas y poniéndolo todo oscuro se puede hacer. Tú puedes hacer algo, tú puedes sacar, qué sé yo, un mechero o el teléfono móvil, que siempre lo tenemos, ¿no? Y poner la linternita del teléfono móvil. ¿Y qué pasa cuando hacemos eso? Pues iluminamos todo y todas las cosas en la habitación que en su momento estaban escondidas por la oscuridad, pues se han iluminado simplemente por el hecho de haber generado pues esa luz. Pero esa luz que nosotros estamos generando con nuestro móvil tiene un doble efecto. El primer efecto, y el más evidente de todos, es que ilumina los objetos que reciben esa luz, pero se produce un segundo fenómeno también físico súper interesante. Al mismo tiempo que ese objeto está siendo iluminado, está generando otro fenómeno que no se producía cuando la luz no existía, y es que está generando sombra. Los objetos que están recibiendo luz están generando sombra. En un sentido, cuando la luz no existía, pues tampoco había luz, obviamente, pero cuando no había luz, tampoco había sombra. Podemos decir que sin luz pues no hay sombra, ya que es un fenómeno que un efecto, está causado por la presencia de la luz, ¿no? Solo cuando hay luz, los objetos se iluminan. Por eso que la sombra no percibe. Sí, pero sí, exacto. Pero al mismo tiempo, este fenómeno de la iluminación, solo podemos decir que solo cuando hay luz, también hay sombra, ¿no? La respuesta a la pregunta que si Dios, el creador, como es creador de todas las cosas, también creó la maldad, también crea las tinieblas, también crea pues las cosas negativas que nosotros conocemos. Este tipo de preguntas han intentado responderla muchísimos teólogos, muchísimos filósofos, y hay muchísimas opiniones, ¿no?, al respecto, ¿no? A mí me gusta quedarme con la parte más simple de la respuesta a esta pregunta. Podemos tal vez filosofar y llegar pues a muchas conclusiones, ¿no? Pero a mí particularmente me gusta ver el punto de vista más simple, ¿no?, de esto. Es que la maldad o la cosa negativa, las tinieblas, la adversidad, como dice ahí en Isaías, no es producida por Dios, pero es producida por la ausencia de Dios. No es producida por Dios, sino por la ausencia de Dios. Y aunque ya sea por presencia de Dios que por ausencia, a mí me gusta pensar en un ejercicio un poco filosófico, rudimentario, si se quiere, ¿no?, que ya sea por la presencia de Dios o por la ausencia, Dios siempre está metido en la ecuación. Dios siempre está presente. Dios siempre está allí haciendo gala de su cualidad de omnipresencia, ya sea que lo saquemos en un sentido de la ecuación, siempre está Dios allí. Si hay Dios, hay luz. En la ausencia de Dios hay tinieblas y hay oscuridad.
Y de alguna manera, pues a mí me gusta verlo así, ¿no? Pero siempre Dios está presente en la ecuación. No es como que digamos, pues sacamos a Dios y hay vacío total. Y hay pues ausencia total, nada. No, no funciona así. O hay Dios, o hay ausencia de Dios y hay luz, o tenemos tinieblas. No sé si me estoy explicando. Eso forma parte para mí de la omnipresencia de Dios, ¿no? Excluir a Dios de algo no significa que lo anulemos completamente. Se va a manifestar la consecuencia de no incluir a Dios en algo. ¿Cómo se manifiesta? Con la maldad, con lo negativo, con lo malo. ¿Se acuerdan? La semana pasada estuvimos repasando la historia del hijo pródigo y haciéndola como una especie de comparativa, ¿no? Con lo que estábamos hablando del pecado, ¿no? Y el hecho de que el hijo pródigo se haya ido a una provincia alejada, ¿no? No anuló el hecho de que él seguía siendo hijo, de que el padre seguía estando allí, de que sus cosas, su casa seguía estando allí, su hermano pues seguía estando allí. No anuló ese hecho, ¿no? Todas las calamidades que vivió y todas las cosas que experimentó al sacar a su padre de su vida, no anuló el hecho de que el padre seguía allí. Simplemente estaba viviendo las consecuencias de lo negativo de estar alejado de la casa del padre. Dejó de ser, en un sentido, iluminado por la luz de su padre para vivir en las tinieblas de la ausencia de su padre. ¿Me estáis siguiendo, no? De esa misma manera, si nosotros hablamos de origen del pecado, pues podemos concluir que el pecado no es producido por Dios. Dios no es el causante del pecado. Santiago, capítulo 1, versículo 13. En la carta de Santiago, en el capítulo 1, versículo 13, habla acerca del pecado y dice de la siguiente manera: cuando alguno es tentado, todos, ¿no? Hemos sido tentados, ¿no? Esa es la vida nuestra, ¿no? No diga que es tentado de parte de Dios. Dice claramente, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él ni Dios tienta a nadie. Dios no solamente no puede ser tentado por el mal, sino que Santiago declara con una claridad meridiana que Dios no tienta a nadie, ¿no? Y sigue diciendo Santiago que la tentación se produce, vamos a seguirlo leyendo, cuando somos atraídos y seducidos por nuestros propios deseos, ¿no? Santiago 1:14 dice, sino que cada uno, tú y yo, somos tentados cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Da a luz la muerte. En la versión Reina Valera, que es la versión que acabo de leer aquí, cuando se utiliza esta palabra concupiscencia, no sé si tú tienes alguna versión que diga una palabra diferente, pero si nosotros escuchamos la palabra concupiscencia, nos suena así como a, no sé, como a cáncer putrefacto, una cosa asquerosa, una cosa horrible y una cosa fea y mala. Pero en realidad la palabra concupiscencia hace alusión a un deseo ardiente, a algo que urge, independientemente de que sea bueno o malo, ¿no? En este sentido, obviamente, concupiscencia tiene una connotación negativa, pero la palabra que se utiliza en hebreo, en griego, perdón, allí es epitumeo. Esa es la palabra, ¿no? Y es curioso porque lo que dice, la pregunta que hizo Betty, cuando Pablo les escribe a los filipenses en el capítulo 1, versículo 23, y les dice, aquí estoy teniendo yo un montón de pruebas y un montón de dificultades. Y yo desearía estar en la presencia de Cristo, pero me quedo por amor a vosotros. Ese deseo es el deseo epitumeo, es una concupiscencia buena, es un deseo bueno. O sea que la idea es que no,
parecer egoísta porque es su deseo. Claro, pero era un deseo suyo. No tiene la connotación negativa que tenía antes para que dé a luz un pecado, pero bueno, se utiliza también en ese sentido, ¿no? Su deseo era partir con Cristo, estar con Él, ¿no? Y Santiago dice que nosotros somos atraídos por el deseo, cuando nos dejamos seducir por ese deseo, ¿no? Entonces es curioso porque Santiago dice que el deseo literalmente dice la palabra en el griego, queda preñado. El deseo queda embarazado. Es lo que dice la palabra. El deseo cuando ha concebido eso tiene esa palabra en el griego tiene varias acepciones. Puede significar como decomisado, secuestrado, llevado cautivo, pero seguramente la acepción que habla aquí Santiago es de quedar preñado. El deseo queda embarazado, concibe, es como si quedara preñado. Es la palabra que utiliza aquí. De hecho, se utiliza esa misma palabra en los evangelios. Cuando, por ejemplo, Elizabeth queda preñada, queda embarazada, se utiliza la misma palabra de su hijo, ¿no? En los evangelios, ¿no? Y dice el versículo 15 que entonces la concupiscencia, después que ha quedado preñada, después que ha concebido, y en este punto el autor pues sigue diciendo, da luz al pecado. Y es curioso que el autor utilice la palabra esta que significa quedar embarazado, o quedar preñado, o concebir, porque ¿cómo se lleva a cabo el proceso de quedar embarazado, no? Primero, pues hace falta, no lo voy a explicar porque aquí tenemos niños, pero se necesita un elemento, se necesitan dos elementos, ¿verdad? Que se unan para producirse la concepción. Y cuando se produce la concepción, ¿qué pasa allí? Que la célula que es fecundada empieza a multiplicarse. Se forman 2 células, después 4, después 8, después 16, 32, 64, 128. ¿verdad? Y se empieza a multiplicar hasta que ese embrión pasa a ser un feto y se empieza a diferenciar bien pues cada una de las partes y pues se desarrolla, ¿no? El chiquito, ¿no? La cría, pues por decirlo. ¿Será que saca la gente que está de acuerdo con el aborto? Que los niños no son niños hasta que no se convierte en feto. Ah, sí, pues claro, o sea, que no hay una línea, dicen ellos, que diga que hasta que no nace, pues no son, bueno. Sí, pues bueno, la vida es desde la concepción, es lo que yo creo, ¿no? Y de hecho, hay una cosa curiosa, en la facultad, un profesor mío me decía era un profesor de parasitología, y pues estudiábamos los parásitos, ¿no? Y él decía, el parásito más grande que hay es el niño, la cría, ¿no? Sí, ¿por qué? Sí, ¿por qué? Porque el chiquito es capaz de consumir todos los recursos de la madre porque de allí depende la continuidad de la vida, ¿no? Si la madre no se cuida, no se alimenta bien, no toma tal, pues el chiquito se la exprime y la consume con tal de nacer bien. Eso es lo primordial, ¿no? Y él decía, pues las crías son los parásitos más grandes que hay, ¿no? Y así como decía Betty, pues le decíamos, parásitos era usted, ¿no? Bueno, eso como lo que dice, yo tengo un sobrino que dice que él es descendiente del mono, y lo serás tú, pero yo Sí. no. Entonces, ¿qué pasa? Que eso se desarrolla pues lentamente y es curioso que Santiago dice que el pecado siendo consumado empieza a desarrollarse, ¿no? Empieza a crecer, lo que ocurre, ¿no? Lo que ocurre con cualquier cría o con cualquier feto allí, ¿no? Y da luz, termina formándose y termina madurándose y cuando es parido lo que sale se llama pecado. Es lo que dice Santiago aquí, ¿no? Y sigue diciendo Santiago, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Es decir, que de alguna manera, no, pues el pecado se mantiene en algún momento en estado teórico hasta que se consuma, y esa consumación del pecado da luz a la muerte, ¿no? Pero si nosotros hablamos del origen del pecado, seguramente se nos viene un episodio clave para el origen del pecado
en las Escrituras, ¿verdad? Donde comenzó todo, ¿no? En el Génesis, en Adán y Eva, correcto, ¿no? En el huerto del Edén. Vamos a irnos rápidamente aquí al huerto del Edén. En Génesis capítulo 2, versículos 8 y 9. Vamos a leer primero Génesis 2, 8 y 9. Y dice de la siguiente manera: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. ¿Cómo eran todos los árboles? Deliciosos a la vista, es lo que dice la palabra, ¿no? Y buenos para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto, y también en medio del huerto estaba un segundo árbol que se llamaba el árbol del conocimiento o de la ciencia del bien y del mal. Y lo primero que me llama la atención a mí es dónde viene a poner Dios el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿no? ¿Dónde lo pone? En medio del huerto, en medio del huerto. En primer lugar, vale la pena subrayar que Dios no le pone la tentación al hombre al poner el árbol en el medio del huerto, porque es lo primero que tal vez nosotros pensamos. Pero bueno, Señor, si tú no querías que falláramos, ¿por qué pones el árbol en todo el medio del huerto, no? ¿No? Y vienes y lo prohíbes, pero lo pones en medio del huerto. Yo creo que es lo primero que se nos viene a la mente, ¿no? Pero Dios pone el árbol del conocimiento del bien y del mal allí para que el hombre pueda voluntariamente elegir desobedecer u obedecer a Dios con total libertad de su corazón. Dios no está poniendo la tentación, Dios está quitándole al hombre la facultad de ser un robot, porque si Dios no hubiese puesto ningún árbol y no le hubiese dicho nada, pues no habría ninguna posibilidad de fallar, ¿no? Eso es algo así como, ¿se acuerdan que hemos estado hablando de la hamartia, del tiro al blanco? Imagínate que llegas a la competición del tiro al blanco con tu arco y con tu flecha y has estado practicando y sabes estar, y te dice el juez, hay nuevas reglas. No, sí, señor juez, ¿cuáles son las nuevas reglas? Pues las nuevas reglas son que tú tires donde tires, te vas a ganar la medalla de oro. O sea, si tiras para el cielo, pues medalla de oro. Si tiras para aunque no tires, medalla de oro para ti, ¿no? Entonces es fabuloso. Pero ¿qué sentido tiene el deporte, no? ¿Qué sentido tiene practicar? ¿Qué sentido tiene, pues, la emoción de intentar darle al blanco? No tiene ningún sentido, ¿no? Y es por ello que el Señor, pues, pone ese árbol del conocimiento del bien y del mal para que el hombre pueda elegir. Pero lo curioso y lo que llama la atención es que el árbol está en todo el medio, ahí en la plaza del ayuntamiento puso el árbol, ¿no? No lo podía poner en el polígono industrial, allí al lado del, no sé, del casino Montepicaño y del París, ¿no? No, tenía que ponerlo justo en medio del pueblo, en medio del huerto, que si el hombre iba al supermercado a comprar, tenía que encontrarse de frente con el bendito árbol, ¿no? Que si el hombre iba a buscar a la mujer a la peluquería, porque se estaba haciendo la mecha, pues pasaba y justo se encontraba al bendito árbol del conocimiento del bien y del mal en todo el centro, ¿no? Que si estaba cuidando un rebaño de ovejas y tenía que ir, pues tenía que pasar por al frente del árbol que estaba. Sí, pues puede ser, ¿no? Entonces, eso es una manera de Dios recordándole, tienes siempre la opción de elegir. Yo no te la voy a esconder, yo no la voy a poner detrás de la montaña, no. Que sepas que siempre, todos los días te vas a encontrar con la posibilidad de elegir. Todo el tiempo la vas a tener en tus narices, la opción de voluntariamente obedecerme o la opción de voluntariamente desobedecerme. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17 dice, y mandó Jehová al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Y cómo eran todos los árboles del huerto? Eran bonitos, eran deseables, tenían frutos rojitos, gorditos, maduritos, suculentos, súper ricos, todos eran iguales, ¿no? Y le dice, de todo árbol puedes comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, del que está en todo el medio, del bonito, pero que está en todo el medio, de ese árbol no comerás, porque del día que de él comieres, ciertamente morirás.
Un segundo aspecto que para mí es muy importante es que nos encontramos precisamente en cuanto al pecado, es que Dios siempre da directrices claras con respecto al pecado. Siempre. No son directrices vagas, no son, bueno, vamos a ver y tal, si puede ser relativismo, o bueno, sí, depende del cristal con que se mire. No, no, no. Al igual que en el huerto del Edén, hubo un episodio de los 10 mandamientos donde Dios les dice, mira, estos son los mandamientos que yo quiero. El primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, bien puestecitos uno detrás del otro, porque el Señor es claro cuando Él dice las cosas. El Señor no es vago y el Señor le dice aquí a Adán, le dice, estas son las condiciones. No son tan complicadas, pero son claras y son sencillas de seguir. De todo puedes comer, de este que está en el centro, no, porque del día que de él comas, ciertamente morirás. Hay un dicho que es muy famoso que entre la gente, que es Vox Populi, Vox Dei. ¿Lo habéis escuchado alguna vez? Sí, Valeria la única. Vox Populi, Vox Dei. Eso es, en latín significa algo así como... Sí, en latín significa algo así como la voz del pueblo es la voz de Dios, ¿no? Queriendo decir un poco que lo que la mayoría decide y lo que la mayoría dice, pues eso es lo que se establece como norma y como regla, ¿no? Porque ciertamente, pues, cuando la mayoría habla, ¿no? Sobre todo en los contextos de nuestros países, que nosotros tenemos la democracia, ¿no? Sabemos que la democracia es demos, pueblo, gracia, poder, el poder para el pueblo, ¿no? Entonces el pueblo es el que decide, y si la mayoría decide algo, pues eso es lo que se hace, ¿no? Nos estaban comentando una amiga nuestra que vive en París, en París, que ahora mismo hay disturbios en París, porque sabéis que París es así, los franceses son como el bastión de la justicia social de Europa, ¿no? Entonces ellos son los que... Sí, claro, bueno, pues ellos tuvieron la Revolución Francesa, ellos le cortaron la cabeza a los sinvergüenzas reyes, ¿no? Que estaban allí teniendo el pueblo en la miseria mientras ellos tenían pues mucha riqueza. Entonces, lo cierto es que los franceses tienen ese precedente de que ellos se levantan, ellos hacen huelgas y hacen sus cosas, y los políticos tienen que pasar por el aro, tienen que obedecer porque hacen muchísima presión, ¿no? Y eso es un poquito pues el contexto en lo que nosotros entendemos ese Vox Populi, Vox Dei, pero no. Dios no funciona así, o sea, la voluntad de Dios no es la voluntad del pueblo, la voluntad de Dios es la voluntad de Dios. No, la voz de Dios es la voz de Dios. Vox Dei, así se debería llamar. La voz de Dios es la voz de Dios, ¿no? Dios no se sujeta a lo que la mayoría decide o a lo que la mayoría le dice, no. Él no es que nosotros nos vamos a juntar, vamos a hacer un plebiscito y vamos a decidir y tal, que ahora pues se va así, y Dios se dice, bueno, pues si la gente lo ha decidido así, pues vamos a aceptarlo, ¿qué más voy a...? No, Dios tiene sus preceptos bien establecidos, como aquí lo menciona en el episodio del Edén, y esto es lo que vas a hacer, puedes comer de todos estos, de esto no, claro y conciso y tajante, y eso es lo que Dios le transmite al hombre a través de su palabra, ¿no? A lo que yo voy es que no quiere decir que lo que todos decidan sea lo correcto desde el punto de vista bíblico, ¿no? Son lineamientos que están bien definidos en la palabra del Señor, y puede ser que las autoridades y toda la gente pues tome una decisión y diga pues aborto libre y gratis para todo el mundo, y abortemos y seamos felices. No necesariamente eso está casado con la voluntad del Señor. Eso es a lo que voy. Lo que Dios define en su palabra es tajante, tiene todo bien definido, tiene las líneas bien puestas, y a eso es lo que yo me refiero. En la palabra, lo leímos la semana pasada, leíamos en Romanos 12:2,
que la Biblia dice que no tenemos que conformarnos ¿a qué? A este siglo, a este sistema, a la manera de pensar del mundo, porque la manera de pensar del mundo se pone de acuerdo y dice, pues esto es lo bueno y esto es lo malo. Eso es a lo que nosotros no tenemos que amoldarnos, porque tenemos que amoldarnos es a la palabra del Señor, a lo que no cambia, a lo que es inmutable, a lo que permanece para siempre. Se va a acabar el mundo, se va a acabar el cielo, se va a acabar la democracia y se va a acabar todo la cosa de vecinos también se va a acabar y va a permanecer la palabra del Señor, ¿no? Y eso es lo maravilloso, ¿no? Porque lo que piensa este mundo no va de acuerdo a lo que, a lo divino, ¿no? A la voluntad de Dios, ¿no? Porque tenemos su palabra que es nuestra norma máxima de fe y conducta, donde Dios nos ha revelado lo que Él quería revelar al hombre, una directriz clara de lo que Él tipifica como pecado. Y eso lo tenemos allí en la palabra del Señor. Hace un par de semanas salió un revuelo en las redes sociales porque salió este señor, el Dalai Lama, no sé si lo habéis visto, ¿no? Con un chiquito como de 12 años y le dice al chiquito, ven para acá, dame un besito. Y le da un besito en la boca y le saca la lengua y dice, chúpame la lengua, ¿no? Y entonces todo el mundo se reía alrededor como si fuese un capítulo del Chavo del Ocho. Y yo decía, pero ¿qué le pasa a esta gente, no? Entonces yo pensaba, para mis adentros, muchas veces estos niños que son formados desde pequeñitos para que terminen siendo budistas, no, budistas, de estos de ellos se forman desde pequeño en este estudio, en el budismo. Entonces, ellos van creciendo en un claustro, en una cosa donde ellos no pueden salir, donde no saben qué es lo demás. Y todas esas cosas que van viendo, para ellos es normal, no sé. No, bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? No, nos vamos a chupar la lengua, todo. No, pues, no sé, yo no sé pero lo cierto es que los niños crecen con eso como norma, ¿no? Y ahí es donde yo pensaba, allí es donde se evidencia claramente la ausencia, el vacío, la necesidad de la palabra de Dios iluminando la vida de estas personas, ¿no? Una palabra que pone todas las cosas en su sitio, ¿no? Y que revela el amor de Dios para todos los hombres, ¿no? Una tercera cosa que nos muestra este pasaje del Génesis es precisamente la consecuencia del pecado. Dice la palabra, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente, esa es la consecuencia, la muerte, ¿no? Ciertamente morirás ese día. Y a lo largo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento vemos un montón de referencias en que precisamente el problema del pecado es que da a luz la muerte. Lo acabamos de leer antes. Leíamos la semana pasada Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Y a mí una de las cosas que más me llaman la atención es que si nosotros nos ponemos en el contexto de Adán y Eva, imagínate, dos hombres, un hombre y una mujer que estaban pues ahí recién hechecitos, ellos no habían experimentado la muerte, ellos no sabían lo que era la muerte porque la muerte no había entrado al paraíso, no había entrado allí. Y lo que Dios les dice es, si comes te vas a morir. Vale, yo no sé qué pensaron ellos cuando escucharon la palabra muerte. Seguramente tendría una connotación negativa, pero ¿hasta qué punto ellos entendieron que muerte era negativo y era feo? No sé hasta qué punto pudo haber, cuál era la dimensión, ¿no? De esa consecuencia, ¿no? Lo que yo analizo aquí es que lo cierto es que ni Adán, ni Eva, ni tú, ni yo, ni nosotros podemos tener una plena conciencia del alcance de las consecuencias de nuestro pecado. Y eso es yo lo que creo que quiere transmitir allí el Génesis, ¿no? Adán y Eva no podrían saber el alcance y las consecuencias de lo que significaba la palabra morir, porque no había ese concepto en ese momento. De la misma manera, nosotros no sabemos cuando pecamos, cuando tenemos ese pecado sobre nosotros, cuál va a ser el alcance de nuestro pecado. Nosotros sabemos que el concepto de morir hasta el día de hoy es algo tremendamente negativo, porque hemos experimentado, por lo menos a nuestro alrededor, la muerte, ¿no? Pero no podemos saber hasta dónde, básicamente porque no hemos experimentado la muerte en su totalidad, ¿no? Un pastor me dijo una vez que nosotros podemos elegir el tipo de pecado
que podemos hacer, pero lo que no podemos elegir son las consecuencias que nos va a traer ese pecado, ¿no? No podemos saber hasta cuándo nos va a afectar, no podemos saber a cuánta gente afectará, no podemos saber cuánto costará reparar el daño o qué tan difícil será volver a empezar. Eso es lo que no podemos medir nosotros, ¿no? Y si pasamos al capítulo 3 del libro de Génesis, vamos a ver que propiamente ya la consumación del pecado, ¿no? En el versículo 1 del capítulo 3 dice, pero la serpiente era más astuta más que todos los animales del campo que Jehová, Dios, había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Satanás es conocido en la Escritura como el padre de la mentira, mentiroso por antonomasia, ¿no? Y es curioso como la primera intervención de Satanás en la Biblia es precisamente una mentira. No, les dice, que Dios dijo que no podía comer de ningún árbol, ¿verdad? Eva pues le replica, le dice, no es así. Podemos comer de todos, menos el que está allí en medio del huerto, que es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y la mujer le dice algo muy interesante, no lo podemos comer ni lo podemos tocar. Dios en ningún momento le había dicho que no lo podían tocar, pero Eva le metió así su doctrina de hombre, como nosotros, que nos gusta meterle doctrina a todas las cosas que Dios hace, pues le metemos nosotros nuestro ingrediente, pues aquí está Eva metiéndole su ingrediente. No se podía tampoco tocar, ¿no? Solo no se puede ni comer ni tocar, ¿no? Y a partir del versículo 4, la serpiente comienza a hacer lo que mejor se le da a Satanás, mentir y torcer la palabra del Señor. Dios ya había dicho, moriréis, ciertamente moriréis. Y la serpiente le dice, no vais a morir. Básicamente está diciendo a Dios, mentiroso, ¿no? No morirás. Y versículo 5, sino que sabe Dios, no solamente mentiroso, sino que te engañó y te ocultó la información. Él sabe que del día que coman de este fruto serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Bueno, en realidad el árbol se llamaba el conocimiento del bien y del mal. Si lo comía, pues era para conocer el bien y el mal. Tampoco es que tenía que tener ahí un doctorado para entender eso, ¿no? Pero que de hecho fue lo que ocurrió cuando comieron, pues ya conocemos la historia. Pero es curioso que Satanás le dice, seréis como Dios. Allí fue donde Satanás falló miserablemente al pronosticar lo que pasaría. Pero sabía que eso iba a tocar la fibra en el corazón del hombre. ¡Ey! Vas a ser como Dios. Eso es lo que el hombre quiere, anhela ser todo el tiempo, hasta el día de hoy, como dice Betty, ¿no? Quiere ser como Dios, quiere ser todopoderoso, quiere tener control de todo, quiere saberlo todo, ¿no? Quiere dictar sus propias leyes, quiere dictar sus propias normas, definir su propio código ético y moral según sus deseos y sus criterios. Ser Dios, desplazar al Dios todopoderoso para ponerse Él como Dios. Eso ha sido el deseo todo el tiempo del hombre. Y dice la palabra en el versículo 6 de Génesis 3, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Ostras, estaba bonito, está rico, se ve apetitoso. Y que era agradable a los ojos, y el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y alguien puede pensar, pero vamos a ver, en realidad, ¿qué tiene de malo el árbol, no? Dice la palabra que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría. Tres elementos, tres cosas que yo las veo muy positivas, las tres cosas. Pues era agradable para comer, era agradable a los ojos, pues estaba bonito, y era codiciable para alcanzar sabiduría. No estamos hablando aquí de un árbol con unos frutos horrorosos, podridos, con gusanos saliéndole allí, que tú dices, pues si le echo un mordisco a esto, por lo menos una semana con diarrea no me la quita nadie, ¿no?
Al contrario, era agradable a la vista, era bueno para comer, era codiciable. Tres cosas que aparentemente no tienen absolutamente nada de malo, pero allí no está el kit de la cuestión. La clave no es lo bonito, no es lo agradable, no es lo bueno que parecía el fruto. Porque vuelvo y repito, no se establece lo que está bien y lo que está mal en base a lo que a mí me parece que está bonito, que está rico o que está codicioso para alcanzar sabiduría, según nuestra apreciación o según el bienestar que me genere eso, ¿no? Sino lo que Dios dice de ello. Y es ese el kit de la cuestión. El árbol podía ser bonito, podía ser guapo, podía estar rico, que seguramente estaba riquísimo y todo lo que tú quieras. No se trata de lo bonito, de lo agradable y del retorno que te da el árbol. Se trata de que Dios había dicho, de ese no. Punto. Claramente, ¿no? Anteriormente leíamos en Santiago que la manera como se originaba el pecado era que cada quien es tentado cuando desde su propio deseo es atraído y seducido. Desde luego a nosotros nos atraen las cosas que nos gustan, que nos agradan, ¿no? Eso no es ningún misterio, ¿no? Las cosas atractivas, las cosas que encontramos bonitas, ¿no? La semana pasada, por ejemplo, hablábamos del hedonismo, que era esa corriente filosófica que dice que el hombre decide lo que es bueno y lo que es malo con base a lo que le da gratificación, ¿no? Lo que le retorna a él, ¿no? Y Eva vio que el árbol era bueno, que era agradable para comer, que era apetitoso, ¿no? Y el discurso de la serpiente iba de la mano con lo bonito del árbol. No solamente mira qué bonito es, sino que Dios sabe que te ha ocultado información y Dios sabe que cuando comas vas a ser como Él. Van a ser abiertos vuestros ojos, que estáis con los ojos velados, ¿no? Tontos prácticamente, ¿no? Y vais a ser como dioses, vas a ser como Dios sabiendo el bien y el mal. Y Eva fue atraída de ese deseo, fue atraída y fue seducida por ese deseo, ¿no? Y una vez estando atraída y siendo seducida por lo apetecible del árbol, el deseo de Eva queda preñado, queda embarazado y empieza al parásito ese, entre comillas, a consumir todo lo del cuerpo de Eva. Es lo que pasa cuando nosotros tenemos un deseo al cual somos seducidos y somos atraídos. ¿Qué pasa con eso? Que nos empieza a consumir y que solamente pensamos en eso y que si no lo llevamos a cabo, si no nos lo comemos, si no lo hacemos, si no lo decimos, si no lo consumamos, nos consume ese deseo a nosotros. Y eso es lo que le estaba pasando a Eva. A Eva se le desdibujó el mundo, se le desdibujó a su marido, que quién sabe dónde estaba, y se quedó allí consumiéndose mientras ese deseo que había quedado preñado crecía, ese niño hasta formarse fuerte y hasta decir, pues si yo no cojo este árbol, este fruto, pues aquí me da algo. Y entonces dice la palabra que la mujer extendió su mano, cogió del fruto y comió del árbol, ¿no? Lo que quedó embarazado dio a luz al pecado y el pecado lo consumó comiendo de ese fruto, dando lugar a las consecuencias que Dios había dicho, la muerte, ¿no? Obviamente, físicamente no murieron, no fue que se echaron un mordisco y ahí cayeron muertos, no ocurrió así. La consecuencia fue una muerte espiritual, que era lo que Dios estaba hablando, ¿no? Pero eso lo vamos a ampliar más adelante cuando hablemos de las consecuencias del pecado. Para concluir, me gustaría que fuésemos a Apocalipsis capítulo 21, versículos 22 al 27. Apocalipsis 21, 22 al 27. Aquí el apóstol Juan pues está viendo la tierra nueva y los cielos nuevos. Está viendo la nueva Jerusalén, la nueva ciudad. Ya todo pasó y ahora Dios en su gloria está sobre la ciudad de Jerusalén, donde estamos todos viviendo de una manera maravillosa, ¿no? Y dice Juan, y no vi en ella templo. Apocalipsis 21,
22 al 27. Lo primero que dice Juan es, en esa ciudad yo no vi templo. ¿Qué está diciendo Juan allí? Yo aquí estoy sacando, o aquí no existe ya el sacrificio, el ir a la iglesia. Aquí la cosa está cambiando completamente. No había templo, no había lugar santísimo, no había lugar santo, no había atrio. Lo que el judío estaba acostumbrado a ver para ir a glorificar a Dios, ahí no estaba. ¿Por qué? Porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella. Dios mismo era templo de esa ciudad. Y el Cordero, dice 23, y la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Fíjate lo bonito que dice aquí la palabra, ¿no? Que ya no había ni sol ni luna, o no habrá ni sol ni luna, sino que lo que va a iluminar no es la luz física natural que hoy estamos acostumbrados a que nos ilumine, y mira, y que produce la sombra, sino que lo que va a iluminar esa ciudad será la gloria de Dios. Aquí hay un cambio total de paradigmas, aquí hay un cambio total incluso de las leyes físicas. Ya no alumbra el sol, ya no alumbra la luna, ahora la gloria de Dios es la que alumbra. Y las naciones, versículo 24, que hubieran sido salvas, andarán a la luz de ella. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Versículo 25, sus puertas nunca serán cerradas de día. Y aquí está la clave, pues allí no habrá noche. La luz, la gloria del Señor que va a iluminar en la nueva Jerusalén, cuando hagamos así, no va a producir sombra, porque la gloria será tanta que la iluminación vendrá de todas direcciones, que llenará tanto el lugar que no habrá sombra, que no habrá lo negativo, que no habrá la tiniebla, que no existirá, lo dice la palabra, no existirá enfermedad, no existirá el llanto, no existirá el dolor, no existirá la corrupción, no existirá la muerte, no existirá la sombra, no existirá lo que hoy en día nosotros vemos que la luz pega aquí y la sombra da aquí. No existirá ausencia de Dios. Todo lo llenará en esa ciudad. Y esa llenura, aleluya, es la que vamos nosotros a estar inmersos sin dolor, sin llanto, sin tristeza, sin ningún tipo de corrupción, sin artrosis, sin enfermedades, sin dolores de espalda, sin el bendito ciático que molesta de vez en cuando, sin nada de eso. Amén. Qué bonito. Señor, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias, maravilloso Dios, porque un día viviremos en esta realidad, Señor, que no sé cómo será, pero de que será hermosa, será indescriptiblemente hermosa, Señor, donde vamos a poder...